Mientras Laura caminaba por el denso bosque cerca de su casa, se topó con un viejo vehículo oxidado, medio escondido entre arbustos cubiertos de maleza. Contuvo la respiración mientras se acercaba y se preguntó cómo ese auto había terminado en un lugar tan remoto, lejos de cualquier camino o sendero. Con manos temblorosas, abrió la puerta chirriante, solo para encontrarse con una vista que hizo que su estómago se revolviera. Laura sintió que no podía respirar y luego dejó escapar un grito espeluznante que resonó en el silencio del bosque. Retrocedió, pero su pie se atascó bajo la raíz de un árbol y cayó, completamente presa del pánico. Rápidamente se levantó y corrió hacia el interior del bosque, desesperada por alejarse de ese auto lo antes posible. Después de un rato, se detuvo para recuperar el aliento. Había corrido más rápido que nunca y no había mirado atrás ni una sola vez. Sin embargo, ahora se dio cuenta de su error. Revisó cada uno de sus bolsillos, queriendo desesperadamente llamar a la policía, pero su teléfono ya no estaba. Debió haberlo perdido cuando tropezó cerca del auto. Laura se puso pálida al darse cuenta de que no tenía otra opción que regresar al auto. No pudo evitar mirar dentro una vez más, pero al hacerlo, se congeló de miedo. Antes, cuando había mirado dentro, había visto un esqueleto humano, pero ahora, como si no fuera lo suficientemente aterrador, el esqueleto ya había desaparecido. ¿De quién era ese esqueleto? ¿Cómo había terminado en el auto en primer lugar? ¿Y cómo pudo haber desaparecido tan repentinamente? No, susurró Laura, tratando de evitar gritar. No había imaginado que esta pesadilla pudiera empeorar, pero lo que estaba ocurriendo era más aterrador de lo que podía soportar. Sabía que no estaba sola en ese bosque y que bien podría estar en peligro. Tenía tantas preguntas, pero estaba segura de una cosa. Necesitaba salir de allí ahora mismo. Intentó marcar frenéticamente el 911, pero la llamada no salió. Gritó en voz baja al darse cuenta de que no tenía señal. Miró a su alrededor, manteniendo sus oídos alerta, lista para correr al menor ruido. No podía dejar de pensar en quién podría haber movido el esqueleto y por qué alguien haría tal cosa. Laura estaba a punto de irse y buscar un lugar donde su teléfono tuviera señal cuando pensó en algo. Ese auto estaba tan profundamente escondido en el bosque que sería difícil de rastrear, incluso para la policía. Sería útil tener alguna evidencia, así que respiró hondo para calmarse y tomó algunas fotografías de su entorno y del auto. Se acercó lo más que pudo al vehículo, capturando tantas imágenes como pudo sin tocar nada. Durante todo ese tiempo, no escuchó otro sonido más que su propia respiración y el susurro de las hojas. De repente, notó un trozo de papel en el suelo, dentro del auto. Tras pensarlo un momento, lo recogió. Tal vez contenía información útil sobre el dueño del auto, o quizás sobre el esqueleto. Contuvo la respiración mientras lo desdoblaba con cuidado, y jadeó cuando finalmente vio lo que era. No esperaba encontrar algo así. El papel parecía ser una especie de mapa. Los ojos de Laura se abrieron al intentar descifrarlo, pero no importaba cuánto lo mirara, no podía entenderlo. Decidió no perder más tiempo en ello y simplemente irse. No quería pasar un segundo más cerca de ese auto si no era necesario. Mientras caminaba por el bosque, seguía revisando su teléfono para ver si tenía señal, pero tampoco estaba segura de si caminaba en la dirección correcta. En algún momento, le pareció escuchar un ruido detrás de ella, pero cuando se detuvo a escuchar, todo permaneció en silencio. Finalmente, se dijo a sí misma que probablemente era solo un animal y que no había de qué preocuparse, aunque en el fondo no estaba segura de creer en sus propias palabras. El corazón de Laura latió con fuerza cuando finalmente vio que aparecían barras de señal en su teléfono. Inmediatamente marcó el 911. «Hay un auto viejo en el bosque con un esqueleto adentro», jadeó, tratando de mantener la voz firme. El despachador le preguntó su ubicación, y Laura rápidamente explicó dónde estaba y lo que había encontrado. «Por favor, apúrense», agregó con la voz temblando de urgencia. El despachador escuchó atentamente el relato de Laura, pidiéndole detalles sobre el auto y su ubicación exacta. Después de que terminó, le dijeron que fuera a la estación de policía para discutirlo en persona. «Es más seguro discutir esto en persona», le dijeron con firmeza. Laura sintió una mezcla de frustración y alivio. «Está bien,
Iré allí ahora, respondió, mirando nerviosamente a su alrededor antes de comenzar su viaje de regreso a la civilización. Aunque estaba decepcionada por la respuesta, comprendía su precaución. Se concentró en poner un pie delante del otro, mientras el crujido de las hojas la hacía saltar en cada paso. La caminata parecía interminable, pero cada paso la acercaba más a la seguridad. Al anochecer, Laura finalmente llegó a la estación de policía, exhausta y ansiosa. Respiró hondo antes de entrar, esperando que tomaran acción de inmediato. Las luces fluorescentes se sentían duras después del oscuro bosque. Se acercó a la recepción con el corazón aún acelerado. «Estoy aquí para informar algo que encontré en el bosque», dijo con la voz ligeramente temblorosa. La recepcionista levantó la vista, sorprendida por su apariencia desaliñada. Después de registrarse, Laura se sentó en el vestíbulo, con la mente acelerada. Sentía una mezcla de frustración y miedo, mientras los eventos del día se repetían una y otra vez en su cabeza. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Miró el reloj golpeando su pie con impaciencia. «Por favor, que esto termine pronto», pensó, deseando alguna resolución. Laura fue conducida a una pequeña habitación donde 2 oficiales la esperaban. «¿Puedes contarnos todo lo que viste en el bosque?», le pidió uno de ellos con un bolígrafo listo. Laura respiró hondo y comenzó a relatar. «Estaba caminando cuando encontré un auto viejo escondido entre los arbustos. Cuando abrí la puerta, vi un esqueleto adentro. Los oficiales intercambiaron miradas, garabateando notas mientras ella contaba los aterradores detalles. Laura sacó su teléfono y les mostró a los oficiales las fotos que había tomado. «Aquí está el auto y sus alrededores», dijo pasando las imágenes, y luego les entregó el mapa que encontró dentro. «Esto estaba en el suelo», agregó. Los oficiales examinaron las fotos y el mapa, discutiendo en voz baja lo que veían. Laura los observó, esperando que pudieran entenderlo todo. Los oficiales estudiaron las fotos y el mapa, con rostros serios. «Este mapa es extraño», dijo uno, trazando un camino con su dedo. «Tenemos que descubrir a dónde conduce». Continuaron discutiendo posibles pistas, señalando detalles en las imágenes. Laura escuchó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba que pudieran encontrar respuestas rápidamente y resolver el misterio del esqueleto. Después de proporcionar toda la evidencia, Laura sintió una oleada de alivio al saber que había hecho todo lo posible para obtener ayuda. «Nos has dado mucho con qué trabajar. Haremos todo lo posible para resolver esto», le aseguró un oficial. Laura suspiró, sintiéndose más ligera. Esperaba que esto condujera a respuestas y cerrara el misterioso descubrimiento en el bosque. La policía le aseguró que investigarían a fondo y que ella debía permanecer disponible para más preguntas. Laura asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Gracias», dijo suavemente. Cuando salió de la estación, no pudo evitar preguntarse qué descubriría la investigación. Sabía que esto aún no había terminado, pero al menos había dado el primer paso para encontrar la verdad. Un equipo de oficiales partió temprano a la mañana siguiente, siguiendo las instrucciones de Laura para llegar al auto escondido. Se movieron metódicamente a través del bosque, con sus radios chisporroteando con actualizaciones. «Estamos cerca», dijo un oficial, escaneando el área. El denso follaje hizo que el progreso fuera lento, pero estaban decididos a encontrar el vehículo. Cada paso los acercaba más a descubrir lo que se escondía en el bosque. Los oficiales encontraron el auto rápidamente una vez que llegaron a la ubicación descrita. Era exactamente como Laura lo había descrito, oxidado y escondido entre los arbustos. «Por aquí», llamó un oficial. Comenzaron a realizar pruebas y a documentar todo, asegurando el área con cinta amarilla. El bosque estaba inquietantemente silencioso mientras trabajaban, cada uno de ellos sintiendo el peso del descubrimiento y lo que podría significar. Al día siguiente, Laura recibió una llamada de la policía. «Hemos identificado algunas pruebas», comenzó el oficial. «El auto no estaba registrado y tenía rastros de sangre que pertenecían a una persona desaparecida». El corazón de Laura se aceleró mientras escuchaba. «Estamos buscando posibles conexiones con otros casos sin resolver», agregó. Laura colgó con una sensación de malestar en el estómago. Lo que había comenzado como una simple caminata se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Laura apenas podía asimilar lo que había escuchado. Sentada en el borde de su cama,
Miraba el teléfono como si pudiera revelarle más respuestas. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué conexión podría tener ese esqueleto con la persona desaparecida? ¿Y por qué ese auto estaba tan profundamente escondido en el bosque? El silencio de la noche se hacía cada vez más pesado. Aunque la policía estaba investigando, la incertidumbre la atormentaba. Decidió que no podía quedarse sentada esperando sin hacer nada. Sabía que no debería, pero algo en su interior la impulsaba a regresar al bosque, a ese auto que había encontrado. Tenía la sensación de que había más por descubrir, algo que se le había pasado por alto en la primera visita. Se levantó de la cama y se vistió rápidamente, sin hacer ruido para no despertar a sus compañeros de casa. Con una linterna en mano y una sensación de determinación, salió al exterior. La noche estaba en calma, pero el viento susurraba entre los árboles, como si intentara advertirle que se alejara. Laura caminó por el sendero, ahora familiar, pero con el corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que se acercaba al lugar donde estaba el auto. La luna, parcialmente cubierta por nubes, apenas iluminaba el camino, pero Laura sabía a dónde ir. Se adentró en el bosque, siguiendo el mismo camino que había recorrido antes. Los sonidos nocturnos la rodeaban, amplificando su nerviosismo, pero se negó a detenerse. Cuando finalmente llegó al lugar, el auto seguía allí, pero esta vez algo era diferente. La cinta amarilla de la policía que rodeaba la escena ahora estaba rasgada y colgaba de las ramas como si hubiera sido arrancada a propósito. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola, antes de acercarse al auto. La linterna iluminó el interior, pero ya no había rastros del esqueleto ni del mapa. Sin embargo, en el asiento trasero había un viejo diario de cuero, cubierto de polvo y manchas. Laura lo tomó con manos temblorosas, preguntándose si eso era lo que los oficiales habían pasado por alto. Al abrirlo, el aire húmedo del bosque pareció volverse más frío. Las páginas estaban llenas de anotaciones, la mayoría de ellas ilegibles por la humedad y el tiempo. Pero algunas palabras destacaban claramente: no puedo escapar, me están vigilando, y el bosque los esconde a todos. El corazón de Laura latió desbocado mientras leía esas palabras. ¿A qué se referían? ¿Quiénes eran esos todos? Pasó rápidamente las páginas, buscando más pistas. En la parte posterior del diario, encontró un dibujo tosco de lo que parecía ser un círculo con símbolos alrededor, y debajo una anotación que decía: la luna llena es la clave. Mientras intentaba descifrar el dibujo, sintió un ligero crujido a sus espaldas. Se congeló en su lugar, el diario todavía en sus manos. Giró lentamente la cabeza, enfocando la linterna hacia el origen del sonido. No había nada, solo la oscuridad del bosque y el susurro del viento entre las ramas. Pero Laura sabía que no estaba sola. Podía sentirlo, una presencia que la observaba desde las sombras. No sabía si era producto de su imaginación o si realmente alguien estaba allí, pero cada fibra de su ser le decía que debía irse. Guardó el diario en su mochila, decidió regresar a la seguridad de su casa. Con pasos rápidos pero cautelosos, comenzó a retroceder. El miedo aumentaba con cada crujido bajo sus pies y cada murmullo en la oscuridad. No se atrevía a mirar atrás, por miedo a lo que pudiera ver. Todo lo que quería era salir de ese bosque lo más rápido posible. Finalmente, el sendero se abrió ante ella, revelando las luces de su casa en la distancia. Solo entonces se permitió respirar con alivio. El aire fresco y la vista de su hogar la tranquilizaron momentáneamente. Sin embargo, sabía que lo que había descubierto esa noche no era algo que pudiera ignorar. Esa misma noche, Laura decidió no dormir. Se sentó en la mesa de la cocina con el diario frente a ella y comenzó a examinar cada página con atención. Encendió su computadora, buscando en internet cualquier referencia a los símbolos que había visto. Encontró algunas coincidencias con viejas creencias y rituales paganos, cosas que la hicieron sentir incómoda. Todo parecía señalar hacia algo oscuro, algo que había estado oculto durante mucho tiempo en ese bosque. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Laura sabía que no podía seguir investigando sola. Decidió volver a la estación de policía con el diario y compartir lo que había encontrado. Aunque temía que no le creyeran o que la vieran como una entrometida, sentía que no tenía otra opción. Llegó a la estación cansada pero determinada. Al acercarse al mostrador,
Notó que la recepcionista la miraba con curiosidad. «¿Volviste?», dijo con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Encontré algo más», respondió Laura, sosteniendo el diario con firmeza. «Necesito hablar con los oficiales que están llevando el caso del auto en el bosque». Después de un breve intercambio, Laura fue llevada a la misma habitación donde había estado antes. Esta vez, los oficiales la recibieron con miradas serias, sabiendo que ella había encontrado algo importante. Colocó el diario sobre la mesa y lo abrió en la página del dibujo con los símbolos. Los oficiales miraron el diario, intrigados. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó uno de ellos. «Estaba en el auto», respondió Laura. «No lo vi la primera vez, pero esta noche volví allí y lo encontré. Creo que tiene algo que ver con la persona desaparecida». Los oficiales intercambiaron miradas antes de asentir. Sabían que el caso estaba tomando un giro extraño, pero no podían ignorar lo que Laura les había traído. «Gracias por traernos esto», dijo uno de los oficiales, mientras el otro comenzaba a hacerle más preguntas sobre su descubrimiento. Laura respondió a todo lo que pudo, tratando de recordar cada detalle. A medida que la conversación avanzaba, quedó claro que el diario podría ser la clave para resolver el misterio del esqueleto y el auto. Pero también sabían que probablemente había más por descubrir en ese bosque. Y Laura, a pesar de su miedo, sabía que estaba profundamente involucrada en todo esto. Al salir de la estación, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma presagiara algo oscuro. Laura sabía que el caso estaba lejos de resolverse, y que el bosque aún guardaba secretos que debían ser revelados. Días después, mientras Laura se preparaba para dormir, recibió una llamada inesperada de la policía. «Laura, encontramos algo más en el bosque», dijo la voz del oficial al otro lado de la línea. «Creo que deberías venir a verlo por ti misma». Laura sintió que la sangre se le helaba. Sabía que ese descubrimiento cambiaría todo. Se vistió rápidamente y salió de su casa, dirigiéndose hacia el bosque una vez más, con una mezcla de temor y determinación. Lo que encontraría allí esa noche, sin embargo, era algo que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Laura condujo hacia el bosque con el corazón acelerado. Las palabras del oficial resonaban en su mente, alimentando su ansiedad. «Encontramos algo más», había dicho, pero no había dado más detalles. El camino familiar hacia el bosque se sintió más largo que nunca, y la oscuridad de la noche parecía envolverlo todo en un manto de incertidumbre. Al llegar, vio las luces intermitentes de los autos de policía y a varios oficiales caminando con linternas. El ambiente estaba cargado de tensión, como si todos supieran que algo significativo acababa de suceder. Laura se bajó del auto, sintiendo el frío aire nocturno en su piel, y se acercó al oficial que la había llamado. «Laura, gracias por venir», dijo el oficial con un tono grave. «Quisimos que estuvieras aquí porque creemos que lo que encontramos está relacionado con el diario que trajiste». La condujeron hacia un área un poco más profunda en el bosque, más allá del lugar donde había estado el auto. Cuanto más se adentraban, más intensa se volvía la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente llegaron a un pequeño claro. En el centro, iluminado por las linternas, había un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente en el suelo. El círculo coincidía exactamente con el dibujo del diario. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dentro del círculo, el suelo parecía haber sido removido recientemente. Un oficial señaló el centro del círculo con su linterna, revelando un hueco cavado en la tierra. «Encontramos esto mientras buscábamos más evidencia», explicó. «Lo que es más extraño es lo que encontramos dentro». Laura se acercó, observando el hueco con creciente aprensión. Los oficiales comenzaron a sacar lo que parecía ser una caja antigua, de madera oscura y corroída por el tiempo. Estaba cubierta de símbolos grabados, los mismos que aparecían en el diario. Laura sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba la caja. «Creemos que esta caja podría contener respuestas sobre lo que sucedió aquí», dijo el oficial. «Pero no hemos abierto aún. Queríamos esperar hasta que llegaras». Laura asintió, aunque el miedo la invadía. Sabía que lo que había dentro podría cambiar todo. Los oficiales, con sumo cuidado, comenzaron a abrir la caja, cuyos goznes crujieron al ser forzados después de tanto tiempo. Dentro había varios objetos envueltos en telas viejas. Uno de los oficiales sacó el primer objeto y desenrolló la tela con cuidado, revelando un medallón de oro con un grabado intrincado.
El medallón tenía una inscripción en un idioma antiguo que nadie en el lugar podía leer. El siguiente objeto era una fotografía en blanco y negro, deteriorada por el tiempo, pero todavía se podían distinguir las figuras. Era una familia, un hombre, una mujer y un niño. Todos sonreían, pero había algo perturbador en sus miradas, como si sus ojos ocultaran un secreto oscuro. Finalmente, el oficial sacó un pequeño cuaderno. Laura lo reconoció inmediatamente. Era otro diario, similar al que había encontrado en el auto. Sus manos temblaban mientras lo tomaba y comenzaba a hojearlo. Las páginas estaban llenas de notas desordenadas, pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más errática, más desesperada. El cuaderno terminaba abruptamente con una última página en la que solo había una frase escrita: "El bosque reclama lo que es suyo". Laura sintió que las palabras se grababan en su mente. Miró a los oficiales, quienes compartían su preocupación. «Esto no es solo un caso de una persona desaparecida», dijo uno de ellos, su voz baja pero cargada de significado. «Hay algo más en juego aquí, algo que va más allá de lo que podemos entender». Laura no podía apartar la vista del cuaderno. Sabía que todo lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Algo oscuro había ocurrido en ese bosque. Algo que había sido sellado y olvidado con el tiempo, pero que ahora estaba resurgiendo. Los oficiales decidieron llevar la caja y su contenido de vuelta a la estación para estudiarlos más a fondo. Sin embargo, Laura sabía que su implicación en el caso no había terminado. Había más preguntas que respuestas, y su intuición le decía que debía seguir buscando. Al día siguiente, Laura se encontraba nuevamente en su casa, mirando las notas que había tomado y tratando de conectar los puntos. Estaba agotada, pero sabía que no podía detenerse ahora. Mientras revisaba el diario y los símbolos, notó algo que no había visto antes. Uno de los símbolos se parecía a un patrón que había visto en un libro sobre leyendas locales. Decidió visitar la biblioteca del pueblo para investigar más a fondo. Allí, después de horas de búsqueda, encontró una antigua leyenda sobre el bosque. Hablaba de una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas, y cómo algunos creían que el bosque los había reclamado como parte de un antiguo ritual para apaciguar a los espíritus que habitaban en él. Laura sintió que el aire en la biblioteca se volvía más pesado. La historia coincidía demasiado con lo que había encontrado. Sabía que el misterio estaba enraizado en algo mucho más antiguo y más siniestro de lo que había imaginado. Esa noche, mientras revisaba sus notas y preparaba su próxima visita al bosque, la luz en su casa parpadeó y por un instante, el reflejo de su rostro en el espejo parecía no ser el suyo. Fue solo un parpadeo, pero lo suficiente para hacerla dudar de su cordura. El misterio del bosque estaba lejos de resolverse, y Laura sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que parecía. Pero también sabía que adentrarse más significaba enfrentarse a algo que podría cambiar su vida para siempre. Alejandro no podía dejar de pensar en la voz que lo había llamado desde el pozo. Sabía que debía enfrentarse al misterio de una vez por todas. Así que se armó de valor y decidió bajar por la cuerda que había dejado en la abertura. El descenso fue largo y sombrío, y las paredes del pozo parecían cerrarse a su alrededor. Pero a medida que bajaba, la voz se hacía más clara, más nítida, y ya no sonaba desesperada, sino cálida y familiar. Al llegar al fondo, Alejandro encontró una pequeña caverna iluminada por una luz suave y dorada. Allí, en el centro de la caverna, estaba un niño. Tenía el rostro de un ángel, con una sonrisa inocente y ojos llenos de paz. Era el niño que Alejandro había visto en sus sueños. El niño se acercó a él y con una voz suave dijo: «Gracias por venir, Alejandro. Estaba perdido, pero ahora, gracias a ti, he encontrado el camino». Alejandro lo miró, confuso, y el niño continuó: «No soy un espíritu atrapado, sino un recuerdo, un eco de alguien que alguna vez vivió aquí. Estaba atado a este lugar, esperando que alguien lo liberara. Tú me has dado la paz que necesitaba para descansar. Ahora puedo irme». Con esas palabras, el niño comenzó a desvanecerse en la luz, dejando solo una sensación de tranquilidad en la caverna. La oscuridad que había atormentado el pozo y la casa de Alejandro se desvaneció con él. Cuando Alejandro salió del pozo, el aire parecía más ligero, el ambiente menos opresivo. Regresó a su casa,
sintiendo que algo pesado se había levantado de sus hombros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin sueños perturbadores ni susurros en la oscuridad. A la mañana siguiente, Alejandro decidió llenar el pozo. Sabía que ya no era necesario mantenerlo abierto, pues el niño ya había encontrado su descanso. Mientras la tierra cubría la entrada del pozo, Alejandro sintió que, al igual que el niño, él también estaba dejando atrás un capítulo oscuro de su vida. Días después, conoció a una mujer en el pueblo vecino, alguien que le trajo alegría y compañía. Juntos, empezaron a reconstruir la vida de Alejandro, transformando la antigua casa en un hogar lleno de amor y luz. El pozo se convirtió en un jardín, lleno de flores que florecían con un brillo especial, como si fueran un agradecimiento de aquel niño que, finalmente, había encontrado la paz. Y así, Alejandro encontró no solo la resolución al misterio, sino también un nuevo comienzo, lleno de esperanza y felicidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Historias de Intriga para más contenido lleno de misterio y suspenso. Nos vemos en la próxima historia.